Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Espero que ande todos y cada uno de ustedes muy pero muy bien. Hoy lo que estaremos hablando en este capítulo, en este episodio, en esta pequeña editorial, es sobre el tema del déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué problemas atrae el déficit fiscal y qué soluciones podemos encontrar? Y lo que hay que entender principalmente es que el déficit fiscal, básicamente lo que es, de la manera más sencilla de explicarlo, es la siguiente. Usted imagínese que en su casa le ingresan 5.000 pesos. ¿Bien? Usted se maneja con 5.000 pesos. Usted imagínese que usted en su casa gasta 10.000 pesos. O sea, hay 5.000 pesos que usted no tiene, que usted está gastando. Eso es el déficit fiscal. Gastar más dinero del cual ingresa. O sea, el Estado lo que hace es que todo lo que recauda en impuestos, en el robo de los impuestos, en ese robo legalizado y organizado a gran escala que son los impuestos, recauda una X cantidad de dinero, ¿bien? Destinada al gasto público. Ese dinero es equivalente al 33,3% del PBI uruguayo. Eso es equivalente a unos 20.000 millones de dólares. El Estado uruguayo recauda eso anualmente, todos los años. Pero el Estado uruguayo gasta un 6% más de lo que tiene. O sea, el Estado uruguayo gasta 23.600 millones de dólares cuando le ingresan 20.000 millones. ¿Bien? Gasta 23.600 millones y le ingresan 20.000. Eso es el déficit fiscal. El déficit de cuenta corriente, como también se lo conoce, o el déficit público. Es básicamente gastar más dinero, ¿bien?, del que le ingresa. Es fácil. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se tiene déficit fiscal, como el nuestro, por ejemplo, que es un déficit fiscal consolidado de 6 puntos del PBI, equivalente a 3.600 millones de dólares, trae varios problemas. El principal es que ese dinero hay que pagarlo, porque ese dinero el Estado uruguayo los está gastando todos los años y ese dinero no lo tiene. Es dinero que no tiene. Y de alguna forma hay que pagarlo. ¿Y cuáles son las formas que tiene para pagar eso que está debiendo? De las siguientes tres maneras, que son las siguientes. La número uno, aumentando los impuestos. De esa manera recauda más dinero y puede sanear, ¿bien?, lo que debe, puede ir pagando lo que debe. Ahora, el gobierno del señor Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou no lo planea hacer. Como no lo planea hacer, entonces esa opción está descartada. Si esa opción está descartada, quedan dos más, que son las siguientes. Emitir bonos de deuda, ¿bien?, o tomar deuda, pedir un préstamo, que lo que le está haciendo el Estado uruguayo es emitir unos papelitos llamados bonos de deuda, bonos de deuda pública, que lo que dice es: yo, el Estado uruguayo, me comprometo a pagarte X cantidad de dinero en X cantidad de tiempo con X cantidad, ¿bien?, de porcentaje, ¿bien?, de interés. El año pasado fueron más de 3.000 millones de dólares y este año lo mismo, más o menos lo mismo. Bien, eso, bien, eso es una emisión de bonos de deuda. El Estado uruguayo se hace con esos 3.000 millones, con otros 3.000 millones, pero ese dinero no lo destina para sanear la deuda. ¿Bien? O sea, lo que debe, deuda, lo que debe del déficit fiscal, lo que está debiendo, ¿bien?, lo que está gastando y no tiene, no de la deuda externa, eso es otro asunto, eso para otro capítulo.
Pero el punto es este. Si tiene un déficit fiscal de 3,6 puntos del PBI y está emitiendo bonos de deuda, pero el déficit fiscal no lo paga, lo está gastando en otro lado. Y ya vamos a ver. La siguiente manera que tiene para financiar el déficit fiscal es con inflación. Es emitiendo papelitos de colores del Banco Central. ¿Qué sucede? Cuando esto sucede, ¿bien? Lo que sucede es que se le revienta. ¿Bien? Lo que hace el Estado es reventarle el bolsillo con impuesto inflacionario a los uruguayos. Y este es un impuesto no legislado y es un impuesto sumamente regresivo, porque golpea entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen, a los más vulnerables, a los más pobres. Pero además de todo esto, es inmoral. ¿Por qué? Porque endeudar a las generaciones futuras, endeudar a mis hijos, a mis nietos, a mis tataranietos, a los suyos, que ni siquiera han nacido, es totalmente una aberración, es inmoral, es un impuesto futuro, es endeudar a las generaciones futuras. La inflación, que por cierto es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, no solo que es un impuesto sumamente regresivo, sino que cuando se supera los 20 puntos porcentuales, se pierde un punto 58 de crecimiento. Es sumamente ofensivo para la economía, ¿bien? La inflación. Pero además, lo que hay que entender es que la inflación es inmoral, porque constituye un robo, es una estafa. ¿Bien? Ahora, estos tres puntos, impuestos, deuda e inflación, es la manera que el Estado uruguayo tiene para pagar lo que está debiendo, pagar lo que no tiene, para pagar el déficit fiscal. Ahora, ¿qué sucede? El gobierno del señor Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou lo que está haciendo es un pequeño recorte por aquí, un pequeño recorte por allá, pero no está ahorrando dinero, no está bajando el gasto público. ¿Por qué digo eso? Porque recorta un 0,5% aquí, un 1% acá, otro 0,5% acá, recorta 2 puntos, ¿y qué hace con esos 2 puntos el PBI? No los ahorra, no trata de bajar impuestos. ¿Qué es lo que hace? Redistribuye esos ingresos, ese dinero, de un sector del Estado hacia otro sector del Estado. Entonces, ¿en qué estamos? Que lo que está haciendo el señor Lacalle Pou es lo siguiente. Desde mi punto de vista, subjetivo, en mi opinión, lo que está haciendo es, bueno, yo prometí no bajar los impuestos, perdón, yo prometí no subir los impuestos, entonces para no subirlos, ¿yo qué hago? Recorto aquí, recorto acá, recorto allá, ¿bien? Los traslado a otros sectores de la economía, a otros sectores del Estado, y mantengo los impuestos de la misma manera. Cumple con una promesa electoral. El otro punto es llevar a cabo esos recursos a los sectores sociales. Aumenta la inversión social, mantiene contento a los sectores que están demandando, por lo tanto se hace de adeptos. Toma deuda para simplemente ir trasladando ese dinero de distintas maneras dentro del Estado para pagar bien lo que está gastando. Entonces aumenta la deuda externa. El déficit fiscal no lo controla. Ya se le disparó un punto. No lo ha bajado el déficit fiscal. Dudo mucho que lo haga. Y este es el punto.
si la calle no hace una reforma del Estado en la cual bajando el gasto público se le devuelva las libertades a los ciudadanos, se puedan bajar los impuestos a las empresas y a los trabajadores, el trabajador tenga mayor poder de compra y las empresas puedan capitalizar mucho más, puedan ahorrar mucho más y puedan invertir mucho más y crear puestos de trabajo, si él no hace eso, que no lo va a hacer, está jugando con los uruguayos. Y lo que está haciendo es armar una maniobra para que en las elecciones de 2024 él, con sus candidatos, porque obviamente no se puede tirar a la presidencia, no hay reelección inmediata, él lo que trata de hacer es que sus candidatos tengan bien las condiciones armadas para que puedan ser electos y para que no pierda el poder la centro derechita bien uruguaya. Esa es mi opinión de cómo yo veo las cosas. No quiere decir que esté acertado, no quiere decir que sea la verdad. Es mi opinión. Ahora, ¿qué sucede si él no hace el ajuste? ¿Qué sucede si él no sanea, si él no paga lo que debe el Estado uruguayo? Se va a venir una crisis. Las grandes crisis económicas a nivel mundial en los países se traslada y viene y está dada por el déficit fiscal. Y vamos a ver algo. Lo que hay que entender es que la deuda y la inflación, pero sobre todas las cosas la deuda, es hija del déficit fiscal. Sobre todas las cosas la deuda. La deuda es hija del déficit fiscal. Porque cuando no se ponen las cuentas corrientes, cuando no se ponen las cuentas fiscales en orden, no queda otra que ir y endeudar. ¿A quiénes? En este caso el pueblo uruguayo. Porque los políticos no pagan la deuda. Las pagás vos, las pago yo, las pagan todos los uruguayos, trabajadores y empresarios. Los únicos que no pagan las consecuencias de sus actos son los políticos. Son los únicos. Ellos pueden tomar decisiones horribles que lleven a catástrofes, pero ellos no pagan nada, absolutamente nada por estar equivocados. Lo pagás vos, lo pago yo y lo pagan todos. Así que espero que a través de esto reflexionen, tomen una actitud crítica y racional y puedan sacar sus propias conclusiones. Yo lo veo de esa manera. Después ustedes cuéntenme cómo lo ven. Espero que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Arriba.